Yancy, buenas tardes, bienvenida. Vamos a ir esperando a que vayan llegando más participantes y se vaya llenando la sala. Esto está maravilloso. Hablar de emociones es en este momento de nuestra vida y más con todo lo que nos está sucediendo. Así de que quiero que todo el mundo sepa este tema el día de hoy. Hoy vamos a contar con una invitada muy, pero muy especial. Estoy esperando que llegue para comenzar la transmisión. Como siempre les habla Paola Loaiza, psicóloga, es enfocada en programación neurolingüística y terapias EMDR. Las emociones a veces no nos juegan buenas pasadas, ¿sí? Hay personas a las que controlan sus emociones, más ellos no controlan a sus emociones, ¿sí? Entonces, este tema de hoy es bastante importante y vamos a tener a cargo del tema a una gran invitada, una persona que se ha encargado precisamente de enfocarse en este tema de las emociones. Ella es Soralis Chavero. Soralis es coach en calidad de vida emocional con enfoque en programación neurolingüística, venezolana y radicada en Chile. Ella hoy nos va a hablar acerca de la importancia de las emociones en nuestra vida. Soralis ya la veo por acá. Voy a darle paso a Soralis y pues mientras tanto esperamos a que vayan llegando más personas. Vamos a ver, ya le envié la invitación a Soralis. Señorita, buenas Ah, tardes, buenas bienvenida. ¿Cómo tardes, está? gracias, gracias de verdad infinitas por estar aquí, gracias por la invitación, por compartir nuevamente acá en tu espacio, con tu comunidad. Para mí es un gusto, un honor de verdad estar aquí en este día, pues compartiendo de este tema que tenemos el día de hoy, ¿no? Llevando siempre pues la mejor información para esas personas que quizás necesiten ese aporte significativo en cuanto a las emociones, ¿no? Así es, Oral, precisamente estaba haciendo la introducción y yo decía que en estos momentos en los que estamos atravesando, lo que estamos viviendo, se hace necesario que seamos nosotros quienes manejemos nuestras emociones y no al contrario. Pero las emociones nos suelen jugar malas pasadas y nosotros no las controlamos. Entonces ahí se presentan una cantidad de situaciones a nivel personal que permean tu parte laboral, tu parte familiar, mejor dicho, tiene que ver con absolutamente todo. Entonces, por eso hoy te tenemos aquí, especialista en el tema de emociones, y quiero que nos comiences a conversar un poco acerca del tema de hoy, la importancia de las emociones. Sí, por supuesto. Indudablemente, pues las emociones viven en nuestra vida, somos seres emocionales, es súper importante realmente sentir, saber qué nos está generando cada emoción en el día a día, en nuestros empleos, en nuestras familias, en todo lo que vivimos a diario, ¿no? Precisamente tomar conciencia del tipo de emociones que estamos viviendo y cómo saber gestionar estas emociones que pueden producir en nosotros son de verdad sumamente importantes, pues, y dando paso primeramente a lo que es una emoción, porque quizás muchas personas no conocen la definición de emoción, ¿verdad? Que proviene del latín emotion, que significa movimiento, precisamente. Entonces, eso es lo que hace que ese impulso nos induce a la acción. Realmente las emociones nos hacen accionar y nos hacen pues realmente comunicarnos, también tener esas relaciones con las demás personas y poder conocer a las personas un poco mejor y también que nos conozcan a nosotros, por supuesto. Las emociones realmente constituyen un sistema de comunicación que transmiten información de cómo nos sentimos y a través de ella, pues podemos saber cómo también se sienten los demás. Es por eso de allí la importancia, ¿no? De saber qué tipo de emociones podemos sentir y qué emociones siente otra persona, tener esa empatía, por supuesto,
y el autoconocimiento para nosotros saber primeramente qué tipo de emociones sentimos nosotros, porque muchas veces realmente no sabemos expresarlas. Puedes preguntar a una persona o podemos preguntar a la audiencia que esté acá cómo se sienten el día de hoy, si nos pueden comentar por aquí, a ver qué nos van a contestar. Y Ok. seguramente muchos digan que bien, mal o regular, pero realmente esa no es una emoción. Realmente no saben expresar qué están sintiendo el día de hoy, porque decir bien, yo te puedo preguntar también cómo te sientes, mi querida Paola, el día de hoy, y me puedes Mm, decir bien, pero te sientes bien, pero si realmente buscas en tu parte, en tu ser, en tu interior, allí buscando qué tipo de emoción, eso es lo que te va a decir cómo estás. Si estás triste, si estás alegre, si estás enojada, qué tipo de emoción tienes el día de hoy. Entonces, es realmente la importancia de saber cómo nos sentimos y manifestar lo que estamos sintiendo. Muchas personas pueden decir también, lo he escuchado, en determinada situación, que no saben expresar lo que siente y dicen, es que tengo un nudo en la garganta. Suele ok. pasar mucho, ¿cierto? Suele pasar, Es muy común. Ujú. un- tengo un nudo en la garganta o siento como mariposas en el estómago, pero no saben decir realmente qué emoción es esa. Entonces es Mm, allí la importancia de saber realmente qué emoción pues estamos sintiendo día a día. qué bien. Alguien decía que se siente contenta. ¿Qué le responderías de acuerdo a lo que nos acabas de manifestar? Bueno, por supuesto que este tipo de emoción que se siente contenta es un tipo de emoción de satisfacción, de alegría, que la ha llevado a estar contenta y que se manifiesta también en su cuerpo, y esto es sumamente importante, ¿no? Mm, Porque este es otro punto también de que las emociones pueden manifestarse en nuestro organismo y darnos también paso algunas veces a alguna enfermedad. En el caso de ella que dice que se siente contenta, seguramente pues hay alguna situación que la mantiene en ese estado de emoción, y ella tiene que pues tomar conciencia de cómo está en esa emoción para seguir allí, porque es un tipo de emoción sumamente, como diría, importante para nosotros sentirnos bien, en bienestar, ¿no? Y tener una mejor calidad de vida. Claro, no quiere decir que una emoción de tristeza sea mala, por supuesto. Son mm. emociones que también son válidas porque pertenecen pues a cada ser humano, y las emociones no son malas, simplemente son emociones que vienen a expresarnos algo, a decirnos algo, y que debemos manifestarlas, nunca esconderlas ni guardarlas, sino saber gestionarlas, porque realmente pues somos seres emocionales y debemos expresarlas. Exacto. Tú me haces recordar algo y es que la gente ve ciertas emociones como malas, que si siente ira, pues que eso es malo, que si siente tristeza, que si siente aburrimiento, que todo este tipo de situaciones, todo este tipo de sensaciones que evocan emociones que están, digamos, etiquetadas socialmente como malas, o sea, como que es malo sentirse enojado, es malo sentirse aburrido, es malo sentirse triste, es malo muchas cosas. Entonces, me evocas con tu información algo muy importante, y es que aquí no se trata de etiquetar entre lo que es bueno y malo, sino en cómo yo gestiono las emociones. Entonces ahí viene una pregunta bastante importante, y es, ¿cuál es la importancia, valga la redundancia, de gestionar estas emociones? Mira, realmente es importantísimo gestionar las emociones en el día a día, porque primeramente esto nos ayuda a que podamos serenar la mente y nos permite también a enfrentarnos a la toma de decisiones difíciles. Entonces, Mm, radica allí mucho la importancia de gestionar las emociones, ya que estamos en un mundo muy cambiante, realmente pasamos muchas veces por situaciones un poco difíciles,
Y entonces es necesario que sepamos muchas veces tener conocimiento de cómo gestionar nuestras emociones y saber identificarlas, porque quizás a veces las personas tienen reacciones que ni ellos mismos se explican y dicen, pero es que no sé qué me pasó, pero es que yo no soy así. Y entonces es como que tienen esa pólvora, por decirlo así, dentro de su ser y explotan. Entonces caen en esa parte quizás de no saber qué está sucediendo y entonces realmente pues pueden tomar una mala acción. Y realmente pues allí es importantísimo realmente saber gestionarlo, sobre todo para esta toma de decisiones difíciles, como ya mencioné, y alcanzar pues ese bienestar deseado que muchas personas quieren. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta. Yo antes era una persona muy irascible y yo era las que yo me enojaba y yo, mejor dicho, como se dice aquí en Colombia, no dejaba títere con cabeza. Pero al segundo, al instante yo me calmaba, ¿sí? Y después estaba en esa etapa del arrepentimiento, de decir, ay, yo por qué dije esto, para qué hice esto, cuál fue la intención de hacerle esto a esta persona. Porque sencillamente ya había pasado toda la tormenta, pero ya yo digo, el daño estaba hecho, ¿sí? Y créeme, eso me costó muchas distancias con muchas personas que yo apreciaba. Por eso hoy quiero preguntarte, ¿cómo hace una persona, por ejemplo, que se mueve desde la ira o que se mueve desde la tristeza profunda o de otra situación así similar? ¿Cómo hace para empezar a cambiar ese estado? Porque tú hablabas de algo muy importante y es un estado. Nosotros mantenemos todos los días en un estado. El estado de estar triste, el estar aburrido, el estar contento, el estar feliz, esto. Entonces, ese es como el foco, como lo que manda, digamos así, la parada en un ser humano todos los días. Porque de acuerdo a cómo yo me siento y cómo veo el mundo, así mismo yo actúo y me relaciono con los demás. ¿Cierto? Hay personas que es claro que gestionar emociones no es fuerte, ¿sí? Pero entonces, mi querida y estimada invitada, hoy quiero hacerte una pregunta y es, ¿qué le dirías a estas personas que en algunos momentos sus emociones se salen de foco y realmente no las gestionan adecuadamente? ¿Qué les dirías? Mira, bueno, primeramente a estas personas realmente que pasan por este tipo de procesos, ¿verdad? Que no tienen, como decir, el autocontrol, pierden como el control de sí mismos muchas veces, es sumamente importante que tengan el autoconocimiento. Eso es una clave de gestionar las emociones, poder ellos ver realmente qué está pasando en su interior, en su ser, buscar adentro y no afuera porque siempre creemos que todo es la parte externa la que nos está afectando cuando es algo que está dentro. Aquí también dependería también de la persona, porque todas las personas quizás tienen diferentes situaciones y reaccionan quizás a una misma situación, pueden reaccionar de diferentes maneras, porque a pesar de pues que todos somos seres humanos, reaccionamos diferentes a las situaciones en algunas circunstancias. Entonces es sumamente importante evaluar qué está sucediendo dentro de esa persona que lo está llevando a reaccionar de esa manera, ¿verdad? Y que no puede tener ese control y sobre todo ver desde la parte de su niñez, porque generalmente hay cosas que quedan grabadas en el inconsciente que se disparan y que son las que a la larga van haciendo que esta persona inconscientemente tenga este tipo de reacciones porque reacciona desde su inconsciente y no puede saber realmente qué es lo que le está pasando. Entonces resulta que situaciones similares, de repente algo que haya ocurrido en su niñez, se esté repitiendo y su inconsciente esté reaccionando de una manera de frustración, de una manera de rabia, de una manera de miedo. Y es por esto, mira, sumamente importante de verdad también ayudar a los niños a que puedan también identificar qué tipos de emociones tienen desde que están pequeños, las personas que tienen sus hijos, porque esto realmente creo que la educación emocional es una parte clave
hoy en día para que puedan tener un buen desarrollo en la parte social, en la parte completamente de cuando vayan, les toque ir a un trabajo, en la parte del desarrollo realmente en todos los ámbitos, De pareja, de amistades. pareja, todo, porque La de ahorita ya pareja es fundamental. sí, ya ahorita no se toma tanto en cuenta lo que es el intelecto. Ya eso pasa, ya eso está pasando a otro estado, por decirlo así, sino la parte de la inteligencia emocional, de cómo nosotros saber gestionar nuestras emociones y saber relacionarnos. Porque ya una persona que pueda tener un coeficiente intelectual alto, quizás puede estar como jefe, como gerente en una empresa, pero no sabe realmente resolver el inconveniente y si tiene algún problema emocional, esto lo puede llevar a la quiebra por tener ese, aún teniendo un coeficiente súper alto. Nadie va a Entonces, querer realmente trabajar. es súper importante. Ujú. Sí, es sumamente importante realmente tener esa conciencia de qué es lo que está sucediendo y para eso también estamos los coach, para nosotros con los coaches que son nuestros pacientes, por decirlo así, poder guiarlos y apoyarlos en este tipo de procesos que quizás no saben cómo ellos abarcar en el día a día, ¿no? Para ver qué Sí, está ocurriendo allí y buscar, como decir, el origen, que es lo que realmente provoca esa situación que comentas de ira, de rabia, de frustración que quizás pueda estar viviendo alguna persona. Entonces ya allí, después de hacer esa evaluación y ver realmente, entonces se puede hacer, por supuesto, ese tipo de procesos con herramientas que necesite realmente la persona para que pueda mejorar. perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por esta aclaración. ¿Qué función tienen las emociones en nuestra vida? Mira, realmente, bueno, tienen una función, cada emoción, una función determinada, ¿no? Por supuesto. Nos ayudan a nuestro comportamiento y por supuesto que nos pueden ayudar también a la parte de la supervivencia y garantizan el bienestar, realmente. O sea Este, que no son malas, como mucha gente las toma. Mucha gente no, etiqueta las emociones como malas y ahí es donde está el punto importante. Ese es el punto de partida para entender muchas cosas. Entonces, Sorali, ahí hola, ya volvió. Sí, hola. sí, como mencionas, realmente, pues las emociones. Bueno, son cosas de conexión que ocurren realmente y sí, esto ocurre en vivo. Ujú. Sí, bueno, como estabas mencionando, realmente las emociones no son malas, no son ni malas ni buenas, simplemente son emociones, son parte de nuestra vida, son parte de nosotros, de nuestro ser y nos ayudan precisamente a desarrollarnos en el diario vivir. Entonces, este tipo de emociones se pueden dividir en tres, en una función adaptativa, en una función social y en una función motivacional. Lo que quiere decir que por Perfecto. en el caso de la función adaptativa, ¿verdad? Muchas veces pues estamos en ese proceso, sobre todo cuando somos niños, que nos vamos Mm, adaptando a todo el proceso que vamos viviendo a diario. Y sí, pues más que todo podría nombrarse el caso del miedo, que es el que favorece la huida o la inmovilidad, porque muchas veces estamos en una situación, por decir, de miedo. Vamos a poner de de riesgo. ejemplo que estemos en un bosque y haya un incendio, lógicamente vamos a sentir miedo. Y eso es un miedo normal, porque hay algo, hay una amenaza. Entonces, precisamente viene a mostrarnos de que hay una amenaza y está allí para buscar a que nosotros podamos sobrevivir
En el caso Ahí se entra presenta el miedo, porque nos va a motivar a movernos de ese lugar, para que no nos exactamente. pase mal. Ujú. Allí el miedo nos ayuda, entonces nos damos cuenta que el miedo no es malo, el miedo está allí como esa emoción que precisamente nos ayuda pues realmente a accionar. Entonces allí pues va a depender de la situación, de ese proceso adaptativo por el cual estemos. Está la función Oh, social también. Esta pues nos permite, por supuesto, ayudarnos al comportamiento que tengamos con las personas y nos ayuda a relacionarnos interpersonalmente también. Nos ayuda a que podamos ver qué tipo de emoción tiene la otra persona y también a que puedan identificar qué tipo de emoción tenemos. Por ejemplo, cuando vemos a alguien y le decimos, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? Sabemos que de repente tiene algo que nosotros, y ahí entra la empatía, ¿no? De saber qué le está sucediendo a esa persona. Y es algo sumamente importante porque, sobre todo en las parejas, que muchas veces las parejas quieren que, que, que valga la redundancia, que su otra pareja adivine todo lo que está pensando. así Entonces, común. sí, entonces realmente le dicen, no, bueno, le dicen, pero es que tú no sabes lo que me está pasando, pero si no le explicas, si no le dices, Ujú. entonces tiene que haber un poquito de empatía en ese sentido y bueno, allí se van conociendo también y muchas veces ya hay parejas que sí saben cuando le pasa algo, ya saben con la mirada, con el gesto, qué está sucediendo en la persona, si está molesta, si está enojada, ¿verdad? Entonces Así. son cosas ya que nos ayuda también a la parte de las relaciones, a la parte social. En cuanto a la función que es la motivacional, pues nos ayuda también a todo tipo de conducta que pues que nos ayuda a ser motivada y produce una reacción emocional. Son realmente conductas que nos ayudan pues a que nosotros podamos sentirnos como más enérgicos, como más con fuerzas para hacer muchas veces las cosas, ¿no? Entonces, Ujú. la parte motivacional realmente que muchas veces utilizamos con alguna persona, con determinadas palabras, con ejercicios, que ayudan pues a que esa persona pueda sentirse motivacionalmente ya bien, pues positivamente, que pueda reaccionar y se sienta que puede hacer las cosas. Perfecto, gracias. Bueno, Sorali, ahorita hablábamos del miedo y hablábamos de que el miedo era bueno. En ese caso en particular, en un bosque que se está incendiando y yo no me voy a quedar ahí quieta porque si me quedo quieta me voy a quemar con todo el bosque. Entonces, ¿qué hace el miedo? El miedo me activa y yo salgo a la huida. Sí, ahí el miedo es bueno. Pero yo quiero retomar el miedo cuando se vuelve poco favorable. Y esto tiene que ver mucho con personas que quieren un emprendimiento, que quieren salir adelante en un proyecto y el miedo las paraliza. Con personas que están en relaciones de pareja que son dañinas y el miedo los paraliza, las paraliza. ¿Qué les dirías a estas personas para que gestionen ese miedo? Porque esa es la parte poco positiva del miedo. Sí, porque si yo no me autogestiono para salir de algo que sé que me está haciendo daño, que no me está dejando fluir como debe de ser, es un hecho contundente que yo tengo que tomar acción. Porque si yo no tomo acción, voy a continuar repitiendo y repitiendo la misma historia todos los santos días y va a llegar un momento en que mi mente me va a decir, no, mija o mijo, usted ya no tiene opciones. Y ahí es donde empiezan a llegar las depresiones y empiezan a llegar las ansiedades y las personas empiezan a auto lastimar y no digo es que lleguen a un camino de suicidio, que hay gente que lastimosamente puede llegar a eso, que no es lo correcto, porque siempre vamos a tener opciones, sino que comenzamos a ver el mundo oscuro y que no hay alternativas y que la vida es así, que esta fue la vida que me tocó y mejor dicho se condenan a la hoguera sin necesidad. ¿Qué les dirías a estas personas que el miedo las paraliza?
Mira, realmente, precisamente creo que has dado en un punto también súper importante en el cual estamos ahorita atravesando, ¿no? Porque con este proceso del COVID, por supuesto que hay muchas personas que han tenido miedo realmente y como mencionaste, los ha llevado hasta el suicidio. Y ese tipo de miedo ya se convierte en terror y pasa a ser pánico muchas Mm, veces. Y entonces volvemos allí a lo que es la importancia de gestionar las emociones porque cuando nosotros sabemos qué estamos sintiendo y que, por ejemplo, ya hay una alarma, así como las lucecitas del carro que te están prendiendo cuando necesita gasolina, cuando necesita batería, cuando necesita algo, ¿verdad? Entonces ya cuando estamos comenzando a sentir ese miedo, ya hay que accionar para que no pueda llegar a un terror ni a un pánico en el cual la mm, persona no pueda ni siquiera controlarse porque muchas veces esto es lo que sucede, la persona ya pierde completamente el control de sí mismo y ya pues el miedo es que comienza a dominarlo y llega a hacer cosas que no quería quizás hacerlas. Entonces, mm, realmente este tipo de emoción, ya cuando el miedo pasa, porque realmente pues hay algunos autores que clasifican el miedo que pasa por varias etapas, ¿no? Hay otros autores que lo clasifican en emociones básicas. Daniel Goleman ha sido uno de los que los ha clasificado más en esta parte de que puede pasar pues por varias etapas. Y es por eso pues que podemos nosotros tomar el autoconocimiento de ver y conocernos qué tipo de emociones estamos sintiendo para nosotros poder lograr gestionarla en el debido momento. Este tipo de personas que mencionas que han pasado realmente por este tipo de miedo, realmente yo podría decirles que primeramente, pues como ya te mencioné, tomar esas alarmas que les está dando para que puedan ser controladas. Muchas veces cuando pasan que llegan a este tipo de ya de ansiedad, y buscar maneras de hacer tipos de relajación y sobre todo lo que es la respiración, que es algo de verdad maravilloso, que digo que les puede ser de mucha utilidad para que la persona pueda volver a estar equilibrado. Y realmente buscar algo que les pueda gustar, que los relaje, porque como mencioné, cada persona es un caso particular. De repente a alguien le puede gustar la música, a otra persona le puede gustar cocinar. Entonces creo que es una de las cosas también que deben de buscar de algo que les guste y que los llene en el momento, que los haga sentir que no los deje pensar en esa situación que está causando el miedo, porque inicialmente lo que hacen es alimentar ese miedo y eso también es algo que no los favorece. Piensan constantemente en lo que está causando el miedo en vez de ya quitar ese pensamiento que está causando este miedo. Y es una realidad de que este tipo de emociones afectan indudablemente todo nuestro organismo. Está comprobado, se han hecho estudios que muchas veces, por ejemplo, en el caso del miedo, que produce la ansiedad, la incertidumbre, puede sentirse en la parte superior del cuerpo. Entonces son emociones que se sienten realmente en nuestro cuerpo. Presentes pues a todos los que han estado en este día. Espero que puedan estar tomando nota. Ya, por fin, Dorani, regresaste. perdóname, se nos fue por un momento, qué pena, se nos fue por un momento tu señal y creo que quedó como incompleto eso que nos estás contando. Tú nos puedes repetir, qué pena, pero es que este internet nos juega malas pasadas a veces. Entonces quiero que Sí, la gente sí, tenga clarísimo todo. sí, de verdad que quedé, bueno, ojalá que se esté escuchando, decía yo, ay, se volvió ahí, pero bueno, No, ya porque gracias a Dios. tenía video en pausa. No, estabas explicándonos de que pues había que gestionar ese miedo.
que nos quedamos enfocados en nuestros miedos, como esa obsesión que verdad tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, pero no miro para otro lado, no veo otras opciones, otras alternativas. Entonces ahí comenzaste a explicarnos qué podríamos hacer. Sí, precisamente pues mencionándoles que es algo que tienen que buscar para que, de algo que los llene, que les guste, ¿no? Como mencionaba, que hay personas que de repente les puede gustar la música, como hay otras que no, les gusta cocinar o les gusta pasear, ver un paisaje, tomar un café, qué sé yo, relajarse de alguna manera caminando. Entonces, son este tipo de cosas que tienen que, yo recomendaría, ¿no? De que las personas busquen porque allí van como liberando un poco ese miedo y también esquivando ya o cambiando ese pensamiento, por decirlo así, porque realmente mientras más están en ese pensamiento van alimentando más el miedo. Y entonces realmente es una realidad que el miedo allí pues donde va pasando, como te estaba diciendo, ya pasa a ser terror, a llegar a ser pánico, entre la ansiedad, la incertidumbre y el miedo pues realmente comienza a, como decir, a hacer estragos en nuestro organismo, ¿no? Porque ya hay unos neurotransmisores, por supuesto, que se liberan, que es la adrenalina, el glutamato, y todo esto va produciendo que el corazón se acelere, que las manos se pongan sudorosas, que nos pongamos temblorosos. Entonces allí la persona se siente peor, porque es inevitable aquí la importancia de las emociones. Y hay personas que quizás por tanto miedo que se les ha podido provocar hasta un infarto. La Entonces es la alarma. Sí, es la alarma de saber qué estamos sintiendo. Hay personas que no creen realmente que las emociones puedan producir enfermedades, pero yo puedo decirles que de verdad, desde mi experiencia, que sí claro, producen enfermedades y todos estos pensamientos van quedando allí y eso es como una bomba que está en nuestro cuerpo y sobre todo cuando no lo sabemos expresar ni gestionar. perfecto. Mira que ahorita que mencionaste a Daniel Goleman, él habla de unos pasos muy importantes y él dice que hay que tener 5 capacidades. La primera, conocer las emociones y sentimientos que son míos, que son propios. Tenemos la tendencia o sea, a tomar como propios las emociones de los demás. Ejemplo, ay, mi esposo se enojó porque no le serví la comida en puntual, o mi esposo se enojó porque no llegué tarde. Y entonces comienzo como a estresarme por ese enojo de él. Sí, está bien, cometimos una equivocación, sí, pero yo no me puedo cargar con eso, ya pasó, pedimos las excusas del caso, chao, ¿sí? Pero hay personas que tienden a echarse eso al corazón y a tomarlo como propio. Entonces Daniel dice muy claramente, conocer las emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación y manejar las relaciones, ¿sí? Que era lo que tú les estabas hablando. Crear la motivación en sí tiene que ver mucho con cuando estamos en una situación tensionante que tiene que ver con las emociones ajenas, saber hasta qué punto tenemos ese nivel de responsabilidad con relación a ese estado que tiene esa persona y hasta qué punto no. Y hasta qué punto yo necesito que el otro también me saque de mis casillas y yo quedar al nivel del otro y también empezar yo a autogestionarme. ¿Sí? Eso me parece clave, me parece fundamental que lo tengamos claro. A veces tenemos la tendencia, por no decir que casi siempre, de como cargar con la carga del otro más la de nosotros. Y ahí es donde emocionalmente nos vamos yendo a pique. Porque lo que tú dices es cierto, los órganos, o sea, el cuerpo humano todo lo resiste. Lo que la mente no habla, el cuerpo lo El grita, cuerpo lo lo grita, digo yo. sí. O sea, lo que la mente no habla, el cuerpo lo grita. Hay personas que retienen sus emociones, que las guardan. Y es más, hasta las ajenas. Y se van Sí. enfermando y comienzan los problemas de estrés y comienzan muchas otras cosas que definitivamente nos llevan a que nosotros estemos mal. Y la pregunta es hasta qué punto yo tengo que permitirme sentirme mal cuando yo sé cuál es el origen de la problemática o de la emoción y puedo empezar a gestionarla. Por eso él dice manejar las relaciones, crear mi propia motivación, ¿sí? El límite es importante en todos los sentidos. Si no hay límites, no pasa nada.
Entonces, quería como hacerles ese aporte. Desde la programación neurolingüística se habla mucho de lo que es el estado, que es lo que estábamos hablando a principio del conversatorio, ¿sí? Y cómo mantienes un buen estado tú. Tú mantienes un buen estado desde la alimentación. Hay alimentos que te generan a ti malestares físicos y tú crees que no, pero desde ahí ya hay un malestar en tu estado, ¿sí? La fisiología, ¿sí? Vemos personas Sí, así, enfermadas, personas que no miran ni a los ojos, ¿sí? Todo eso hay que trabajarlo, todo eso hay que trabajarlo porque tenemos que mantener en un buen estado. Si nosotros le mandamos ese mensaje al cerebro, créanme que las emociones van a estar a raya, como se dice, van a estar a raya y nosotros vamos a poder fluir con más tranquilidad y más libertad en la vida, ¿sí? sí, Entonces, exactamente. quería hacer este aporte, qué pena ahí continúa. Tranquila, excelente, de verdad que sí, y creo que eso es lo importante, poder aportar pues a toda esta comunidad hermosa que está compartiendo el día de hoy con nosotros, para que tengan pues este conocimiento que realmente es sumamente importante de cómo gestionar las emociones, de lo importante que es pues saber conocernos, lo que sentimos y lo que le mencionaba de cómo se van activando estas alarmas, así como se activan las alarmas en sus autos porque podríamos evitar muchas circunstancias y muchas cosas que suceden en nuestra vida y de algunos familiares o conocidos que quizás necesiten este tipo de ayuda. Y sobre todo en este momento, por lo que estamos pasando precisamente, que te mencionaba de lo de la pandemia, que hay personas, perdón, que no han sabido cómo tomar esta situación y cómo gestionar todo lo que estamos viviendo. Y el confinamiento ha hecho muchas veces que las personas caigan en depresión y no encuentran salida dentro de su pensamiento, no han encontrado las herramientas necesarias quizás para poder gestionar todo lo que están sintiendo. Y es allí pues donde nosotros podemos quizás ayudarles y tomar algunas de estas herramientas que estamos conversando para que ellos puedan salir a flote y poder gestionar todas sus emociones y manejar ese miedo que no es malo, como mencionaba, que es algo que está allí simplemente que viene a alertarnos y para que nosotros podamos pues accionar o quedar inmóviles. Entonces realmente allí tenemos que tomar conciencia nosotros de qué vamos a hacer, cómo vamos a gestionar esa emoción y qué nos está viniendo a mostrar este miedo, porque muchas veces nosotros también tenemos que preguntarnos y confrontarnos, tenemos también que hacer eso, preguntarnos qué nos quiere decir, qué está sucediendo. Nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder conocer a los demás. Si no nos conocemos, no podemos conocer a otro o pretender a conocer a los demás. Es como también lo que dice también la palabra en la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no sabes amarte, no puedes amar a otro, realmente. Hay personas que dicen, me voy a morir por ti, te amo, te adoro, pero no se aman. Entonces, realmente no puedes amar a otros si no te amas. Entonces, creo que es importante realmente tomar vuelvo y repito, lo que es el autoconocimiento, conocer nuestras emociones para saber realmente cómo gestionarlas y tener siempre esas alarmas allí de cómo podemos nosotros ir viendo que se pueden evitar muchas situaciones realmente. Hay personas que de repente han tenido también deseos de matar a otras, de hecho, por no saber manejar sus emociones. Y son cosas que se pueden gestionar, que pueden tratarse. Y como digo, todo va a venir desde el ser, desde lo que está provocando eso, porque eso no es algo que se provocó en el momento, ¿no? Porque la persona cree que es porque por esa situación de que ya no, esa situación activó eso, que ya estaba allí desde hace mucho y que hay que buscar el origen realmente de lo que está sucediendo dentro de esa persona. Porque como digo, eso es una pólvora que está dentro de la persona cuando hay mucha furia, mucha rabia, mucha ira, que ya hay algo allí que viene quizás desde la niñez o desde algún otro tipo de vivencia que haya ocurrido
en esta persona. Mm, Entonces, así es. Bueno, ¿qué beneficios aporta la expresión de las emociones? mira, realmente muchos beneficios, ¿no? El primero te libera, expresar las emociones te libera, sientes que, wow, te quitas esa mochila que cargas, que muchas personas cargan a diario porque no saben expresarlas. Además, como mencioné ahorita, vivir en esos deseos de ira o de venganza puede hacer que una persona termine realmente enferma. Entonces, es algo que te libera a ti, poder expresarlo, porque hay personas también que se quedan con esos malos sentimientos o emociones quizás que no saben expresar y se hacen daño a sí mismos, ¿no? Así Además es. de esto, bueno, podría mencionar otro que da mayor bienestar emocional, por supuesto. Liberación, Eh, se sí, libera. se libera de todo eso, produce que la catarsis da como resultado liberación emocional, sobre Así, todo. así es. Eh, eh, Te respetas a ti mismo, por Mm, supuesto. Muchas veces no expresamos lo que sentimos porque estamos pensando qué va a decir el otro, qué va a pensar. Entonces, de ahí nos faltamos el respeto, porque mm, realmente pensamos en complacer a otro y no sí, realmente en lo que sientes, cómo te sientes. Te faltas el respeto realmente, hay que expresar lo que sentimos. ahí También es pues donde nos... yo les digo a ellas, el amor propio es importante, porque faltarnos al respeto es vulnerar ese amor propio. Y lo que tú decías ahora, si yo no me amo lo suficiente a mí misma o a mí mismo, ¿hasta qué punto yo estoy facultada o facultado para amar al otro? ¿Sí? Sí, exacto. Entonces, Es eso es algo- clave, ese es un punto de partida clave para todo esto. ¿Qué nos estabas sí, diciendo que te sí. interrumpí? Sí, súper clave, de verdad, pues lo que estás mencionando, que ya habíamos dicho, el amarse a sí mismo va a permitir que nosotros podamos buscar nuestro bienestar, sentirnos bien con nosotros mismos, porque realmente de allí va a partir todo. Si estamos bien con nosotros, pues podemos estar bien con lo demás, con el resto, con el mundo. Es nuestro ser lo que importa más que todo. Además, bueno, el otro punto que estaba mencionando dentro de estos beneficios es que inspira la confianza, ¿verdad? Y la credibilidad, porque puede hacer que las relaciones sean más sanas. Entonces ya cuando nosotros sabemos expresar nuestras emociones también, las personas también te conocen un poco más, eres más sincero, te expresas con más facilidad y pues permiten que hayan relaciones más sanas realmente. Y otro punto sería pues que te empoderan frente a la vida mucho, porque la inteligencia emocional pues nos permite adaptarnos realmente a muchos aspectos de la vida, a que podamos nosotros solucionar, como mencioné en un momento, algunas circunstancias o situaciones que se presenten, ¿no? Y Ujú. por último diría pues que también nos ayuda hacia el camino de la paz interior, que es sumamente importante. Una de las cosas que Eso estábamos es hablando. todo. Esa es Sí, la clave de todo. La paz interior que tiene la que ver paz con interior. propio y algo que ahora que nos estás diciendo el beneficio de expresar las emociones es completamente, o sea, la gente también tiene una creencia de que expresar las emociones es malo. No lo es cómo las expreso, ¿sí? Si yo estoy enojada y voy y madreo a la persona, está mal expresado, o sea, no está mal que sientas ira, está mal es la forma como tú le expresas la ira a las personas. Sí, entonces por eso siempre, cuando uno tiene la cabeza caliente, se dice eso, acá en Colombia, es mejor bajar esos humos, como se dice también aquí, y respirar. Miren, muchachos y muchachas, uno de los aliados importantes en este tema del control emocional, todo este tema es la respiración diafragmática, que ahorita si hay espacio y tiempo lo hacemos para que aprendan, ¿sí? Sí, Decir, manifestar o dirigirse a alguien en un estado emocional poco favorable, hay que tomar calma,
hay que tomar el control de esa emoción. Si no controlo esa emoción y voy y hablo con el otro, se forma el problema. Y muchas relaciones se deterioran por esa sencilla razón y no nos damos cuenta. Porque nosotros creemos desde nuestro ego, desde nuestro orgullo, nuestro, no sé cómo llamarlo, no es que yo estoy enojada o yo estoy triste y me tiene que escuchar y me tiene o sea, como si nosotros tuviera el deber, como dices tú, de adivinar, ¿sí? No somos Sí, adivinos, ¿sí? Entonces, a eso súmale o sea, estás enojado porque no te entiendo. Y a eso súmale que lo vas a expresar de una manera inadecuada, entonces ahí viene el problema. Entonces, es beneficioso expresar las emociones, pero más aún es revisar el cómo las voy a exteriorizar, cómo se las voy a expresar al otro. Y créanme que no es imposible, es algo que se logra. Y algo que se logra siempre y cuando busquemos el origen de eso. ¿Sí? Y el origen puede estar por allá atrás, en el pasado, de la niñez, de la adolescencia, de un jefe, de una jefa, de qué sé yo. Importantísimo escarbar un poquito, ir a descamar esa cebolla y mirar a ver esta señora o este señor, a quién me recuerda cuando está en esta actitud y por eso me dispara esto, a quién, con quién, a quién se me parece de mi pasado, porque es por lo general por ahí la situación. ¿Sí? O, sí, ese, realmente. o esa persona que dijo, ¿sí? Y hay palabras claves y cositas claves que la persona te dice que ¡pum! Te dispara. Y entonces remitite atrás. ¿Quién hablaba así? ¿Quién te decía esa expresión? ¿Sí? Es como que vamos mirando, vamos descamando la cebolla para darnos cuenta. Ah, sí. ¿Qué El nos tiempo ha quieres pasado rápido. No, realmente rápido? sí, como mencionabas, todo funciona desde el inconsciente, como mencionábamos al principio también. Eso es lo que realmente pues está allí, lo que queda grabado, que muchas veces la persona hace que detone o explote, que no sabe qué es lo que le sucede y no sabe manifestar qué tipo de emoción está sintiendo y por eso pues la importancia de ver qué tipo de emoción está generándose y que puedan sentir realmente. Yo los invitaría ahorita, si pueden colocar allí qué tipo de emoción tienen el día de hoy, qué tipo de emoción están sintiendo. Como les dije en un principio, que colocaran qué tipo de emoción pueden decir que sienten el día de hoy, concientizarla, porque en un día, por supuesto, podemos sentir varias emociones, pero ¿cuál ha sido la más predominante, no? Y preguntarse por qué razón ha sido eso, qué hay allí, para qué. Entonces, hacerse esas preguntas realmente para que puedan ustedes ir teniendo ese autoconocimiento poco a poco y ver realmente qué está sucediendo en ese mundo interno de las emociones que realmente nos pertenece a cada uno y que es parte de nosotros y que es válido. Es válido sentir miedo, es válido todos los tipos de emociones, tristeza, felicidad, amor, adversión, sorpresa. Todas estas emociones son sumamente importantes en nuestras vidas porque son las que nos permiten realmente comunicarnos, expresarnos y sin las emociones no podríamos vivir, porque imagínense, por ejemplo, en algún momento o sea, que nosotros nos sintamos tristes realmente y nosotros queramos expresarlo llorando. O sea, algo, es una manera de nosotros drenar eso y es válido llorar, no tragarnos esas situaciones porque de repente, ay, me van a ver que estoy llorando, que van a decir, no. Eso no son cosas que realmente nos ayuden. Yo los invito a que piensen en ustedes mismos, a que busquen realmente a ver qué los hace felices, a que puedan cambiar para tener un mejor bienestar de vida y que sí se puede lograr realmente, que sí se puede lograr, que tengan la esperanza, que es algo de constancia y de trabajo diario, pero que sí se puede lograr y podemos cada día mejorar realmente. Bueno, Soralis, aquí hay una de las participantes que nos dice que siente en este momento tristeza e ira. ¿Qué tips le darías a ella para que baje esos niveles de tristeza e ira? Cómo podríamos ayudarla a ella con eso? Bueno, realmente le recomendaría primero buscar qué le generó, ¿no? Por supuesto, esa tristeza. Y ya cuando ella identifique qué generó eso,
ya tomar de un lado toda esa situación y enfocarse en la tristeza, ¿verdad? Y ver qué le está generando la tristeza, es decir, que busque a ver de qué manera ella quiere expresar esa tristeza. Si, por ejemplo, esa tristeza ella necesita llorarla o si necesita hablarla en ese sentido. Por eso digo que todo va a depender de la persona porque quizás para no todos los casos funciona igual. Entonces, ver qué generalmente le podría funcionar a ella. En estos casos, lo más recomendable que se utilizan es la parte de la escritura, colocarlo allí, escribirlo, realmente todo lo triste pues que ella pueda estarse sintiendo, ¿verdad? Y darle las gracias pues a esta tristeza y a esta ira y ver qué tipo de aprendizaje le está dando a ella en ¿Qué ese mensaje? momento. Qué Ajá, ¿qué mensaje, por supuesto. mensaje le está dejando? Claro, esto sería algo, por decir, básico, porque realmente no conocemos tampoco el origen de su situación, ni de lo que ella ha estado viviendo, ¿no? Ni cómo ha sido su vida a lo largo de esto, ¿no? Que sería importante porque, por supuesto, eso nos da a nosotros otros datos para hacer un mejor diagnóstico, pero por los momentos sí podría realmente decir que podría es hacer eso, pues en base a la escritura y practicar una meditación también que le serviría mucho para que ella salga de ese estado. La meditación en este caso también podría ayudarle. En YouTube hay muchas meditaciones que no son 1 hora ni 2 horas, con 15 minutos que mediten tienen. Y lo que les hablaba de la Mm, respiración diafragmática es supremamente importante y sobre todo cuando estamos por lo menos sumamente, aldeados y asisten, cuando no solo para la ira, eso aplica para la tristeza, aplica para la angustia, para el miedo, para todo. Respirar es clave, porque respirar te sí, ayuda a recuperar la fisiología. ¿Sí? Si estamos así, un proceso de respiración oxigena las células del cuerpo y esto lleva unos mensajes distintos a nuestro cerebro. ¿Cómo es la respiración diafragmática? Empezamos a tomar aire por la nariz desde el abdomen. ujú, Profundamente lo retenemos unos 8 segundos, 10 segundos y luego lo botamos fuerte por la boca si se escucha mejor, como si se estuviera sí, desinflando un globo. Y es la manera perfecta de soltar tensión emocional. Y si cuando ustedes están haciendo el ejercicio de soltar el aire empiezan a mentalmente decir, fuera la ira o la emoción que tengan. Entonces toman el aire, retienen unos ujú, segundos y comienzan a desinflar el globo por la boca y dicen, adiós ira, o fuera dolor, fuera tristeza. Es un ejercicio ujú, supremamente clave. Repitan lo mínimo 5 veces, yo diría que de 5 a 10 veces, y ustedes van a notar cómo cambia su fisiología y cómo cambia su estado. Y ya a partir de ahí, la cabeza, la mente está más fría y pueden resolver mejor la situación que están atravesando. Es un tip sencillito, exactamente, pero que da excelentes resultados porque yo lo he practicado y sí, me cambia sí, inmediatamente el estado. Entonces, importante. practíquenlo. Es sumamente importante, ¿verdad? También hay otro tipo de ejercicio que pudiera practicar que me acordé ahorita que en el caso de ella, que eso es precisamente soplando un globo. Ella puede comprar un globo, lo va soplando y en ese momento pues va tratando de poner toda la emoción allí de tristeza y de ira que esté sintiendo y va soplando ese globo, lo va soplando hasta su máximo, lo envuelve, lo cierras y ya cuando lo tengas allí en la mano, lo pinchas con todo ese sentimiento, con esa emoción que estás sintiendo y ¡paz! Lo explota. Sí, aunque no Genial, creas, es un ejercicio tan bueno que se puede excelente, es aplicar. excelente. Miren, eso no funciona porque el inconsciente entiende solo de simbolismos, ¿sí? El Sí, inconsciente es muy simbólico. Háblenle es- con símbolos. El inconsciente es así, él no tiene sentido del humor, él todo se lo cree. Y si usted le dice que hoy es domingo, él le cree que es domingo. Es como un niño, ¿sí? Qué pesar exacto. poner la alegoría de que es un niño, de niño con cualquier banana lo transaban. ¿Sí o no? Pero el inconsciente funciona así, entonces hay que empezar a manejarlo de esa manera para llegar a un bienestar, ¿sí? Entonces, esto del globo es perfecto, es un Sí, simbolismo claro de bueno,
diciendo aquí, consciente que se fue la ira, que desapareció la tristeza, obvio que va a volver, pero cada vez que vuelva la gestionas de esa manera y cada vez, si miras la escala de 0 a 10, va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando y también vas a ir entendiendo el mensaje, porque como tú decías, hay gente que llegan las emociones y las quiere evacuar así, y no, eso Ujú. no funciona así, eso no funciona así. Más bien, siéntela a su lado y háblele. Y dígale, señora tristeza, señora ira, señora impaciencia o señora miedo, ¿qué me quiere usted decir? ¿Qué me quiere usted decir? Porque hay unas que llegan un día y se van, pero hay unas que duran 15 días, 20 días, un año, 2 años, toda la vida. Entonces, ya que hay unas que nos acompañan a largo plazo, esas son las que primerito hay que empezar mejor dicho, llegó y la sentó y se puso a hablar con ella, haga de cuenta como si fuera otra persona. Y ustedes van a tener Claro. que respetar. Eso se los aseguro. Eso funciona. Eso Sí, funciona. sí, sí, realmente, porque no se trata de evadirlas ni Bueno, antes no se nos ha pagado esto. Sí, sí, no se trata de evadirlas y no de gestionar, saber. Bueno, Sudani, no sé si esto se vaya a pagar. Así es. Bueno, no sé. Ya son las 7:03. Ay, gracias. ¿A dónde te pueden encontrar? ¿Cómo es tus redes sociales? Tus redes sociales, ¿dónde te pueden ubicar? Soralis Chavero Coach en Instagram y por la fanpage Soralis Chavero y por YouTube Soralis Chavero. Perfecto. Soralis, es un placer haberte tenido aquí. Muchas gracias. Gracias Para por mí tu ha sido tiempo, un honor. por compartir con nosotros tus conocimientos. Esto es muy valioso y sé que para los que estuvieron conectados y los que van a ver, porque esto va a quedar en el área de IGTV, va a ser muy bien recibido porque estamos en un momento donde las emociones mandan la parada y tenemos que aprender antes a mandarlas a ellos. Te mando un fuerte Sí. abrazo, les mando un fuerte abrazo a Igual. todos. Muchos Que Dios los besitos. bendiga. Ay, besitos también. Dios los bendiga. Espero que esto haya sido de mucho lucro para ustedes, que alimenten ese cerebro cada día con cosas positivas. Recuerden que entre más mal pensamos, más mal nos va, entre más bien pensamos, mejor nos va. Entonces, aprendamos de eso. La mente tiene poder y solo tú sabes cómo manejar ese poder, si para bien o para mal. Y las emociones, caso similar. Bueno, no es más por el momento. Me despido de nuestra invitada muy querida. Cuídate mucho, muchas gracias nuevamente. Y pues bueno, por acá estaremos en algún otro momento compartiendo. Chao. Gracias.